tardes. Te habla el pastor Gilberto Ávila en este día y esperamos poder ser de bendición a tu vida con el estudio que vamos a estar transmitiendo hoy. Qué bueno que puedes conectarte con nosotros y seguir esta serie de estudios. Si has venido recientemente a este lugar, te recomendamos que puedas ver los demás estudios, que los vayas en orden, que los vayas viendo, para que vayas entendiendo mejor de qué se tratan los últimos tiempos. Porque realmente pues ha sido algo interesante, han sido muchos los comentarios positivos que me han llegado y de agradecimiento, así que a cada uno de ustedes muchas gracias por cada comentario de ánimo, cada comentario positivo. De verdad se los agradezco mucho y nos anima para seguir adelante. Hoy tenemos bastante material que cubrir y como tenemos bastante, usualmente yo hago un repaso. Voy a hacer un repaso bien corto para poder entrar en lo que estamos hablando, ¿no? Y la realidad es que la semana pasada terminamos hablando sobre esa bestia que sale del mar y de la tierra, perdón. Y vimos que la bestia tan primera que salía del mar era Roma, pero a su vez era Nerón en una de las cabezas, y eso ya lo explicamos, por lo tanto no vamos a entrar en esos detalles. Pero después vimos que había una segunda bestia que salía del mar. Y tenga en cuenta que esta bestia, todos enseñan que también es la mujer sobre la bestia, que es Babilonia, que es el falso profeta y que es la gran ramera. Y si usted es dispensacionalista, a usted le enseñaron que esta bestia, que también es el falso profeta y que es la gran ramera, es la iglesia católica, porque está vestida de oro y púrpura y está embriagada con la sangre de los santos. Y hoy vamos a realmente ver de qué se está hablando. Y efectivamente, de antemano le voy a decir que sí, que es también el falso profeta, la mujer sobre la bestia, y efectivamente está embriagada de la sangre de los profetas y apóstoles, según lo señala la Escritura. Esta bestia que se levanta, pues le daba, estaba sometida a la primera bestia, a Roma, y a Nerón o a sus gobernantes, porque hay unas cabezas que eran los gobernantes, ¿no? Y vimos cómo estaba entretejida el sacerdocio de Israel con esta bestia. Porque esta bestia dijimos que era el sacerdocio de Israel. Por eso es que es el falso profeta y por eso es que es una entidad religiosa. Y vimos que, y explicamos que los sacerdotes habían hecho pactos y aún los líderes de Israel habían hecho pacto porque no querían que Roma destruyera al templo ni a la ciudad. Y habían una lucha y una guerra que las vamos a tocar ya pronto, cuando hablemos de este Tesalonicense, el hombre de pecado, porque había un grupo de Israel que estaba en contra de Roma. Eran guerrilleros y estaban haciendo o guerreando contra Roma. Y los líderes religiosos tenían su ejército para luchar contra ellos. ¿Por qué? Porque si se levantaba una revuelta contra Roma, entonces podía venir la destrucción. Quiere decir que el liderato religioso estaba mucho más envuelto con Roma que lo que a nosotros nos han enseñado. Y vimos también en la estatua de Daniel, al final, que en los pies había una unión que era del barro y el hierro. Y hablamos que el hierro representaba a Roma. Todos sus escudos y todas sus armas estaban hechas de hierro.
y Roma era fuerte como el hierro, pero que había una unidad que era débil porque era con el barro, y dijimos que el barro en la palabra significaba a Israel. Y Dios le dijo al profeta: ve a casa del alfarero y míralo. Y él vio cómo se trabajaba con el barro. Y Dios le dijo: y no podrá ser yo con este pueblo como ese barro. ¿Por qué? Porque es Dios en quien formaba ese barro, lo destruía y lo volvía a formar. Y así estuvo trabajando con él sucesivamente. Pero cuando ahora vamos al libro de Apocalipsis, una de las cosas interesantes es que este libro nos va a presentar dos grandes ciudades. Dos grandes ciudades que son opuestas entre sí, antitéticas entre sí, que es Babilonia y la Nueva Jerusalén. Y usted va a ver que la Nueva Jerusalén es la ciudad de Dios, es la comunidad de los santos. Pero la otra ciudad, Babilonia, es la que constantemente se contrasta con esa Nueva Jerusalén. En otras palabras, Babilonia es la antigua Jerusalén, que se ha vuelto infiel a Dios. Si de verdad conociéramos mejor nuestra Biblia, si de verdad la estudiáramos más a profundidad, eso sería evidente inmediatamente, porque la mayor parte del lenguaje que describe a Babilonia ha sido tomado de descripciones bíblicas de Jerusalén. Y de hecho, la semana que viene, porque hoy tocamos una parte de este estudio, vamos a ver más de cerca a esa Babilonia. Pero la realidad es que la Biblia usualmente usa unos paralelos antitéticos o opuestos, ¿no? Para referirse a Israel. Por ejemplo, en Gálatas, él te va a hablar de dos mujeres, Agar y Sara. Y Agar es el monte Sinaí, que todavía está en esclavitud. Y cuando digo todavía es porque en aquel tiempo estaba en esclavitud, cuando Pablo escribe. Y representa el antiguo pacto, porque el antiguo pacto, a la larga, todo el que estaba bajo él, después de Cristo haber venido, estaba bajo esclavitud. Porque el antiguo pacto solamente fue un yugo para llevarnos a Cristo. Pero el contraste lo opuesto a Agar entonces era Sara, el monte de Sión, la ciudad del vivo, la comunidad de los santos. Se refiere al nuevo pacto. Y vamos a ver en diferentes versículos y pasajes de la Biblia siempre esta lucha. Por ejemplo, voy a tocar uno muy rapidito. En Isaías 48, 1 y 2, mira cómo Dios describe este paralelo. Dice: oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Ya no le dice que son Israel, ahora dice ustedes se llaman. Los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel. Y usted parece que son el pueblo de Dios, pero mira cómo dice: mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Dios está diciendo: ¿sabe qué? Ustedes que descienden de Jacob, que salen de las aguas de Judá, que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria de Dios, ustedes no lo hacen en verdad ni en justicia. Ustedes se nombran o se dicen ser de la santa ciudad, pero no lo son. Eso es lo que Dios está transmitiendo ahí. Mas, sin embargo, hay un contraste 4 capítulos adelante, Isaías 52, donde dice, el versículo 1, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Ahí tiene ahora la otra ciudad. ¿Por qué? Porque en esta ciudad van a hacer memoria en verdad y en justicia, no como en Isaías 48, que dice, mas no era en verdad ni en justicia. Déjeme decirle, hoy vamos a leer Biblia, yo creo que más que los demás estudios que hemos hecho, porque hoy la Biblia nos tiene que dar la contestación, ¿no? Ahora, la nación de Israel se supone que fuese
el testimonio de Dios al mundo. Pero ellos no siguieron el propósito por el cual ellos fueron escogidos. Y en vez de servir como una nación llamada y escogida por Dios, y enseñar al mundo de cómo Dios iba a trabajar con ellos como una nación de reyes y sacerdotes, ellos fueron infieles a Dios, ellos representaron mal a Dios y ellos lo enseñaron incorrectamente a las naciones. Es por eso que cuando vemos el Antiguo Testamento y leemos, usualmente tú ves a un Dios que es más castigador que un Dios de amor. Y eso es lo que el mundo usualmente quiere señalarnos. A un Dios que es más severo que a uno de misericordia. La razón es porque Israel falló en demostrar cómo obra ese Dios cuando ellos le eran fieles. Cuando ellos estaban en una relación de unidad, de amor. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ellos siempre fueron infieles. Mira cómo describe Dios a Israel al escogerlo. Deuteronomio 7, 6 y 7. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y santo es apartado. Dios apartó a Israel para él. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Importante porque con eso vamos a terminar. Dios escogió a Israel para que fuese más que todos los pueblos de la tierra. Pero ¿cómo le escogió? No por vosotros ser más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y voy a hacer un paréntesis porque a mí esta cosa cuando la leo me emocionan. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Israel de esta manera, de la misma manera que te escogió a ti y me escogió a mí. No teníamos nada bueno en nosotros para que Dios nos escogiera. Mas, sin embargo, por el puro afecto de su voluntad, Él te escogió. Él te amó y Él te puso ahora para que tú, como había escogido a Israel en el pasado, ahora nosotros, el Israel de Dios, demostremos la fidelidad de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios. Por eso predicamos el domingo pasado, este domingo que pasó, un mensaje sobre este tema. De hecho, en vez de ellos actuar como escogidos, como un pueblo especial para revelar la bondad de Jehová, ellos fueron infieles y fornicaron con los reyes de la tierra y embriagaron a los moradores de la tierra con su fornicación. Y esto lo dice Apocalipsis y más tarde lo vamos a leer. De hecho, en el templo del Señor había un lugar para los gentiles. Lo llamaban el atrio de los gentiles, ¿no? Y estaba reservado para que los gentiles o las naciones adoraran a Dios. ¿Por qué? Porque la intención de Dios fue que su casa fuese una casa de oración para todas las naciones. Israel no solamente iba a interceder a favor de ellos como pueblo, sino a favor de las naciones. Por eso Dios lo había escogido. Pero la realidad es que muchos de los religiosos, mercaderes y ventajistas y negociantes, como tenemos a muchos hoy en día también, no le importaba mucho a los gentiles. Solo que hicieron fue que ahora comenzaron a llenar el atrio de los gentiles con animales para el sacrificio. Y vendían palomas, y vendían corderos, y vendían animales para el sacrificio. ¿Por qué? Porque la realidad era que no le importaba ser bendición a los gentiles. De hecho, ellos miraban a los gentiles con asco, como menos, porque Dios le había dicho que lo iba a poner arriba. Pero arriba no quería decir que iban a ser mejor que los demás, sino que iban a tener una función a favor de los demás. Ellos lo malentendieron. Así que esa es la realidad. Ahora, cuando Jesús llega, y ese es el contexto
cuando Jesús llega a escena y ahora se enoja y tira la mesa de los cambistas y de los que venden animales. De hecho, Marcos 11:17, tenemos a Jesús enseñando y mira lo que enseñaba, dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No para los judíos solamente, para todas las naciones. Mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Una y otra vez, Israel era infiel al propósito de Dios, convirtiéndose en una adúltera, en una fornicadora, en una ramera. Y esa no es mi interpretación. Esa no es la interpretación bíblica. Y hoy seguiremos ese sistema de interpretación donde Biblia interpreta Biblia. Y vamos a entender quién es la gran ramera que habla Apocalipsis. De hecho, hoy vamos a tocar todo el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Y vamos a leerlo. Apocalipsis comenzando en el versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Te mostraré la sentencia. ¿Por qué? Porque esto habla de un juicio. ¿El juicio de qué? El juicio sobre Israel por infidelidad. La esposa de Dios se había vuelto fornicadora y ramera. Por eso sigue diciendo en el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. ¿Dónde estaba la mujer? En el desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en las manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y ya hemos hablado un poco sobre esta bestia, sobre la cabeza, los cuernos, sobre la herida mortal, sobre cómo resucitó, que eso es lo que está hablando aquí. Por eso dice Apocalipsis 17:9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Cómo te llaman a ti? Elegido y fiel. Y me dijo también, las aguas que has visto
donde la ramera se siente, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pues claro, no leímos que supuestamente iba a estar sobre las naciones. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Esto es importante porque esto va a tomar mucha relevancia. Lo repito, los 10 cuernos que viste en la bestia son sus emperadores o reyes, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esto va a ser muy interesante hoy, porque hoy vamos a entender muchas cosas que a veces pasamos por alto. Vamos a comenzar a ver este libro o este capítulo, comenzando en Apocalipsis 17, 1, 2. Y lo vuelvo a leer, Apocalipsis 1, 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas, habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, que ya usted sabe que son naciones y pueblos, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y usualmente ahí nos dicen que es la Iglesia Católica la que ha embriagado o fornicado con los reyes, los ha embriagado, tiene el control sobre ellos. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Porque esta llamativa descripción de una ciudad ramera que fornica con las naciones procede de Isaías 57, de Ezequiel 16, de Ezequiel 23 y otros pasajes, donde Jerusalén es representada como la esposa de Dios que se ha vuelto prostituta. El pueblo de Jerusalén había abandonado la verdadera fe, se había vuelto a dioses paganos, a las naciones impías en busca de ayuda, más bien que en la confianza de Dios para que fuera su protector y su libertador. Por eso es que Isaías 57, comenzando en el versículo 1 hasta el 12, mira cómo dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Está diciendo, ¿sabe qué? Muchos de los que han muerto justos es porque ya estaban en mucha aflicción. Me los llevé para que no siguieran en esa aflicción. Delante de la aflicción es quitado el justo. Fíjate que no lo dice AGB. La aflicción es quitada del justo, sino que el justo fue quitado de la aflicción. ¿Para qué? Versículo 2, entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera. Eso es parte de Israel, pero ahora le está hablando, porque Israel tenía justos e injustos. Siempre te digo, una antítesis, ¿no? 2 pueblos. Ahora le dice, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu padre, tu parte, ellas son tu suerte, y en ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí
te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías, y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tu perfume, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. ¿Y de quién te asusta? ¿De quién te asusta y temiste? ¿Qué os ha faltado a la fe? Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. No he guardado el silencio desde el tiempo antiguo, y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Ahí está diciendo que ya puso una cama. Una cama es el lugar donde se fornicaba. Debajo de árbol frondoso, también el futuro le va a decir, debajo de árbol frondoso fornicaste. Tocaremos hoy algunos de estos versículos, otros la semana que viene. Acuérdate que Juan en Apocalipsis está diciendo que esta ramera fornicó con los reyes de la tierra. ¿Con cuáles reyes? Vamos a ver en Ezequiel 16:20 al 39. Y dice, además de esto, tomaste tus hijos, tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ella para que fueran consumidos. Eran pocas cosas tus fornicaciones. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Fíjate que yo te dije, acuérdate de desnudo y descubierto. ¿Sabes qué? Dios está diciendo, yo te encontré así y yo te cubrí, yo te lo di todo. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste el lugar alto. E hiciste abominable tu hermosura. Y te ofreciste a cuantos pasaban. Y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, aquí yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, los cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Ya había, ¿con qué reyes? Ya vemos con los de Egipto. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste con los reyes de Asiria. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste, con los de Canaán y con los de Caldea. Cuán inconsistente es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras le dan dones. En otras palabras, le pagan, le dan dinero, le dan algo a cambio. Mas tú diste dones a todos tus enamorados, y les diste presente, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Esta ramera desvergonzada era peor que una ramera, porque la ramera cobraba, mas sin embargo esta pagaba por ser una ramera, por ser una adúltera, por fornicar. Versículo 35. Por tanto, ramera, oye palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido
manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, aquí yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, y con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y al final vamos a ver cuál es esa ley, y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celo, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, te despojarán tu ropa, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Pregunta, ¿no leímos eso hace un rato? ¿En dónde? Oh, en Apocalipsis 17, que te van a dejar desnuda, y ahí lo está diciendo. Se está cumpliendo en Apocalipsis la profecía de Ezequiel. Y nuevamente lo vamos a ver al final. Ahora, Dios usa un lenguaje tan explícito para hablar de Israel como ramera, que aún los pastores no se atreven a decir algunas de las palabras. Por ejemplo, Ezequiel condena a Jerusalén como una ramera degradada, lasciva, que dice, abriste tus piernas a cualquiera que pasaba y fornicaste sin cesar. Y fíjate, en Revelación 17:3, ahora, dice, Apocalipsis 17:3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Juan ahora ve a la ramera en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque ese es un signo de algo improductivo, donde no hay fruto, y también de maldición. Esta ramera no da fruto. No puede dar fruto para Dios. Y está bajo maldición, bajo condenación, bajo castigo. Y de hecho, el Antiguo Testamento nos va a dar esta misma imagen que nos da Apocalipsis. Vamos a verlo. Jeremías 2, 23 y 24. Hablándole a la ramera o a Israel. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria, ligera que tuerce su camino, asna montés, acostumbrada al desierto. Apocalipsis, donde la vemos en el desierto. ¿Por qué? Porque Jeremías dice que ya estaba acostumbrado al desierto, a vivir bajo maldición, a vivir bajo castigo, mas aún así no se volvía a Jehová. Dice, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Jeremías 3, 1 y 2, mira lo que dice. Dicen, si alguno dejare a su mujer, y yéndose esta de él se juntara a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. ¿A quién le habla? A Israel, a la gran ramera. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te has prostituido. Junto a los caminos te sentaba para ellos como árabe en el desierto nuevamente, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Así que Juan describe esta ramera claramente como está descrita en el Antiguo Testamento, en el desierto. Pero esta ramera que está en el desierto, Apocalipsis 17:3 leímos, que está sentada sobre la bestia. ¿Por qué? Porque esto representa ahora la dependencia de Israel del imperio romano. Porque dependía de Roma para su existencia nacional y para su poderío.
por lo que enseña el Nuevo Testamento y por lo que hemos enseñado en las clases anteriores, no hay duda que Jerusalén estaba políticamente y religiosamente unida con el imperio romano, o en otras palabras, fornicando con el imperio romano o con el imperio pagano, cooperando con Roma en la crucifixión de Cristo, en la persecución de los cristianos. Juan va a desarrollar este pensar. Por eso es que en Apocalipsis 17, 9 y 10 dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Porque esa bestia, la bestia donde la mujer está sentada, la bestia que la mujer depende de ella, dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ya hablamos en la clase anterior y en la otra también, que los 7 montes identifican a la bestia con Roma, que está sentada sobre 7 montes, o que es famosa por esos 7 colinas. Pero también corresponden a la línea de los Césares, que dice 5 han caído. Y los primeros 5 dijimos que eran Julio, Augusto, Tiberia, Calígula y Claudio. Uno dijimos que ese es Nerón, que estaba vivo. Ese era el 6º, César. César es Señor, el Señor Nerón, o el Dios, porque ellos se habían deidificado. Y estaba en el trono cuando Juan escribía Apocalipsis. Y dice, y el otro, que viene detrás de Nerón, debe permanecer breve tiempo. Y ese fue Galba, el 7º César, que reina durante 7 meses, y enseñamos que a ese fue el que dio paso al periodo de los 4 reyes en un año. Estamos en el contexto. Así que si seguimos ahora en Apocalipsis 17, 5, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto es algo interesante, porque cuando Juan dice esto, o describe esto, está haciendo un recordatorio de una ciudad que también fue grande e importante en el Antiguo Testamento, pero que era el símbolo de la rebelión contra Dios. Dice, había una Babilonia que era el símbolo de la rebelión contra Dios, pero esta es más grande. Por eso es que dice Babilonia la grande. Esta nueva y mayor Babilonia es la madre de la ramera. Está ebria con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Eso lo dice Apocalipsis 17:6. Vamos a verlo. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Versículo 4. Estamos tocando todo, pero hemos ido hacia adelante, hacia atrás, no lo hemos tocado en orden, pero tocamos cada versículo. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Vamos a comenzar a ver esto. Leímos los versículos 9 y 10 para hablar de que era Roma y de que eran los emperadores. El versículo 5, que esta es Babilonia la grande, y es una referencia a otra Babilonia que era el símbolo de la rebelión contra Dios, pero esta es más grande. De hecho, esta es la madre de la ramera y de todas las abominaciones de la tierra, ¿no?
el versículo 6 se dice, esa ramera está llena de la sangre de los santos. Y el versículo 4 te dice que está vestida de púrpura y escarlata, adornado de oro de piedras preciosas y perlas. Esto es importante porque cuando unimos estos versículos, y por eso lo hice así para poder unirlos, para muchos estudiosos de escatología, esta es la prueba irrefutable de que está hablando de la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia católica se viste de púrpura y escarlata, es rica, por eso está adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tiene un cáliz de oro que está lleno de abominaciones e inmundicia de su fornicación. Y la Iglesia católica está ebria de la sangre de los santos, porque los persiguió, los mató. De hecho, está la Santa Inquisición, donde miles de cristianos fueron muertos. Oiga bien. Número 1, es cierto que la Iglesia Católica ha sido culpable de miles de muertes de cristianos. Es cierto que es una fornicadora. Es cierto que hay falsedad en su adoración. Pero no es de eso que habla Apocalipsis. Y si la Iglesia Católica es una ramera, no es la madre de la ramera, porque la madre de la ramera es Israel, porque fue Israel a quien se escogió. Dios no escogió a la Iglesia Católica para representarlo, ellos lo dicen ellos, pero Dios sí escogió por la Biblia, lo hemos leído en eso, a Israel para que fuera sobre las naciones, para que fuera el intercesor de las naciones. Por eso es que Israel es la madre de la ramera. La Iglesia Católica es una ramera, es un tipo de una ramera, pero no es la madre de la ramera. Este pasaje habla específicamente de Israel. Apocalipsis está describiendo aquí el sacerdocio judío. Aunque le digan que esos colores, púrpura y oro, carmesí, escarlata, todo eso son colores de los sacerdotes católicos. Tenemos que entender que estos colores también se le dieron a Israel. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios para Israel era que ellos iban a ser una nación de reyes y sacerdotes. Y esos colores tienen que ver con reyes y sacerdotes. De hecho, tanto el templo como el vestuario de los sacerdotes de Israel tenían púrpura, tenían escarlata, tenían oro, tenían azul, tenían lino fino, blanco. Por lo tanto, estos colores que está hablando Apocalipsis, ¿a quién apuntaban? A Israel. Vamos a verlo, no lo estoy diciendo yo. Éxodo 28, 3 al 8. Dice: y tú hablarás con todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón y así consagrarlo para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Versículo 5. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y de toda obra primorosa. Tendrán 2 sombreras que se junten en sus 2 extremos, y así se juntará. El cinto de obra primorosa estará sobre él, y formará con él una sola pieza, y también será de oro, azul, púrpura, carmesí y lino fino. Ahí está los colores que habla Apocalipsis, porque apuntaba al sacerdocio. La ropa que Dios había diseñado para el sacerdocio de Israel. Pero el otro punto también es que Dios le dijo constantemente a Israel en el Antiguo Testamento que se había portado como una ramera yéndose detrás de otros dioses. De hecho, aún Oseas, que lo usa para que Oseas pueda entender y para ilustrar al pueblo lo ramera que Israel, el gran mal que ha hecho. Dice Oseas 1:2, comienzo de la palabra
que Jehová habló por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. ¿Cómo la tierra se va a prostituir si la tierra es tierra? Ah, porque cuando habla de tierra está hablando de Israel. Por lo tanto, dice, mira, ve y toma una prostituta y ten hijos de prostitución. ¿Por qué? Porque Israel, mi tierra, mi gente, los que yo escogí, con los que yo me casé, se han prostituido apartándose de mí. Vamos a ver Oseas 3, 1. Me dijo otra vez Jehová, ve y ama una mujer amada de su compañero y adúltera. Así ama Jehová a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelven a dioses ajenos y aman las tortas de pasa. So Dios está diciendo, ama a una mujer adúltera. Adúltera. Así ama Jehová a los hijos de Israel. ¿Qué te está diciendo? Son unos adúlteros. ¿Por qué? Porque se vuelven a otros dioses. Pero yo sé, dirá, bueno, eso está bien, pero la Iglesia Católica sí mató a los cristianos. Y ahí dice claramente que esa iglesia tiene un cáliz con la sangre y está embriagada con la sangre de los santos. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Eso es cierto, la Biblia dice eso. Y dice más tarde en Apocalipsis 18, mira cómo Juan nos dice, Apocalipsis 18, 23 y 24. Luz de lámpara no se alumbrará más en ti, ni voz de esposo, en otras palabras, ya pronto sí acabó, ni voz de esposa ni voz de esposo y de esposa se oirá en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Este versículo, este pasaje va a tomar una relevancia increíble. Fíjate, número 1, por las hechicerías ¿de quién? De Israel. Fueron engañadas las naciones hasta el día de hoy. Hoy lo vamos a demostrar. Cómo siguen siendo engañadas las naciones con esa hechicería. Lo vamos a demostrar. Y en ella se halla la sangre de los profetas, los santos, y oiga bien, y de todos, oiga bien, subraye eso, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Pregunta ahora, ¿eso no te suena familiar? La sangre de los profetas, de los santos y de todos los muertos en la tierra. Te debe sonar familiar si has estado estudiando, pero si no, te queremos refrescar la memoria. Vamos a verlo en Mateo 23, comenzando en el 29. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Dice, qué hipócritas son. Mira cómo adornan a los sepulcros del profeta después que los mataste. No, pero ellos no lo mataron. ¿Por qué? Versículo 30. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. El cáliz se estaba llenando hasta que llegara a la medida.
serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Para qué? Para lo que dijo Apocalipsis, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. Toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Eso no puede estar hablando ahí de la Iglesia Católica cuando se está hablando del juicio que ya Jesús profetizó. En Mateo 23 y 37, porque los vamos a ver juntos otra vez estos versículos, porque es que tienen que quedarse en su cabeza y en su mente. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Enviados, hemos dicho que esa palabra es apóstol en el original. Que matas a los profetas y apedreas a los apóstoles. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Nunca se sometieron a Dios, nunca fueron fiel a su esposo. Por lo tanto, he aquí, vuestra casa es dejada desierta. La casa iba a ser dejada desierta. Ese era el juicio, esa era la maldición sobre ellos. Es por eso que vamos a ver la mujer en el desierto. ¿Por qué? Porque la casa está desierta. Históricamente entonces, Jerusalén, oiga bien, es la que siempre ha sido la gran ramera. Si hasta ahora no se ha convencido, yo no puedo hacer mucho. Porque la Biblia ha sido clara. Yo no. La Biblia ha sido clara. De hecho, para que usted pueda entender que siempre ha sido la ramera y la que está en apostasía persiguiendo a los profetas para no volver al pacto y para no volver a intimidad con Dios. Mira lo que dice Hechos 52 y 53. Eso es Esteban. ¿Te acuerdas que apedrearon a los profetas? Esteban era un apóstol. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Para aquellos que dicen que no fue los judíos, para aquellos, él dice, ustedes lo entregaron y ustedes lo mataron. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Jerusalén era culpable de nunca guardar la ley, sino de matar a todos aquellos que Dios enviaba a que volvieran a la ley. Volveos a la senda antigua, que era volver a la ley. Y aún Isaías lo hace escuchar. Jerusalén entonces era el lugar donde los profetas eran asesinados. Vamos a verlo, Lucas 13:33. Esto es Jesús hablando. Dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. No, ¿quería decir que todos morían ahí? No, pero ya había esa profecía y Jesús iba a morir ahí. Y cuando dice fuera de Jerusalén es porque a la larga eran los judíos los que mataron a los profetas, a los apóstoles y al Hijo de Dios. Déjame hacer nuevamente porque rápido dicen es antisemita. Los judíos de aquel tiempo mataron al Hijo de Dios, no los de ahora. Los de ahora ni le hacen caso. Los de ahora ni creen en Él. Los de ahora, olvídate. Uno dice esto y dice, es antisemita. No, no somos antisemitas. Sencillamente te decimos lo que dice la Biblia. Si tú quieres negarlo, no hay problema. Pero
oiga bien, Israel fue tan apóstata que aún todavía sigue con su fornicación. No sé si te acuerdas que leímos, déjeme buscarlo aquí, en Revelaciones 18:23, que por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Y cómo es posible que yo digo que aún todavía siguen siendo engañadas por esa hechicería? Qué bueno que me preguntaste. Te lo voy a decir sin pena ninguna. Israel fue tan apóstata y sigue tan apóstata que todavía sigue con su fornicación. De hecho, uno de esos símbolos de su fornicación es el símbolo de Israel, la supuesta estrella de David. No existe tal cosa que la estrella de David. Y usted dirá, sí, no, como que no, usted no ha visto la bandera de Israel. Mire ahí la bandera, con la estrella de 6 puntas. Ahí está la estrella de David, el símbolo de Israel. Ese era el símbolo que usaban, el símbolo que Salomón escribió cuando su padre peleó con Goliat. 20 cosas. Es la unión del cielo y la tierra. Créeme, hay información de más para decirle por qué realmente es parte de Israel. Pero en el internet hay mucho material interesante, oiga bien, tratando de probar que si es la estrella de David o el sello de Salomón y que eso es bíblico. Y yo los he leído todos, ninguno me ha convencido y usted va a ver por qué. Pero, oiga bien, Israel sí tuvo una estrella, y la vio, sí la tuvo y la tiene. Un solo problemita, no es la estrella de David y nunca provino de Dios. Así que yo voy a leer un reportaje o un escrito que apareció en Noticias sobre Israel, bajo el título La estrella de David, demoníaca o divina. Yo lo que voy a leer es lo que ellos escribieron y después yo le voy a decir, no lo que yo creo, lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el origen de la estrella de David? La estrella de 6 puntas que representa a los judíos y al judaísmo en todo el mundo. ¿De dónde viene y cómo se convirtió en el símbolo de la bandera de Israel? Sinagogas, vasos sagrados, sionismo y Magen David Adom, o la versión israelí de la Cruz Roja. El judaísmo prohíbe cualquier imagen de Dios. La fe judía estaba y sigue estando en contra del uso de símbolos para representar al santo. Y la estrella de David o el escudo de David no se mencionaba ni en la Biblia ni en los escritos rabínicos. Por lo tanto, es probablemente correcto asumir que el símbolo no fue creado por el judaísmo rabínico, la corriente oficial y predominante del judaísmo durante más de 2000 años. El primer ejemplo conocido del escudo de David en el contexto judío se encontró en una lápida judía cerca de Taranto, en el sur de Italia, clasificada en el siglo III después de Cristo. Según la enciclopedia judaica, la primera fuente judía escrita que menciona la estrella de David es Eskol HaKofer, un tratado del siglo XII del judío caraíta Judá Adasi, y escribe: 7 nombres angélicos preceden a la Mesusa, Miguel, Gabriel, etc. El tetragramatón, el único nombre de Dios en la Biblia, te protege. E igualmente el símbolo, el llamado escudo de David, está al lado del nombre de cada ángel. En esa época el escudo de David se utilizaba como amuleto, mira qué interesante, común en el folclore judío, muy influenciado por los mitos astrológicos que encontraron durante sus años de exilio en Babilonia y Persia. Usar pendientes como la estrella de David o el escudo de David como amuletos de la suerte no era nada inusual en la antigua cultura mesopotámica, que tuvo una influencia significativa pero no deseable en la judería popular.
es muy poco probable que el sincretismo de las influencias helénicas, coptas o hindúes tenga algo que ver con el origen del símbolo, como algunos afirman. De hecho, muchos eruditos creen que el hexágono hindú, también utilizado como talismán y conocido en su religión como el sello de Salomón, proviene de los judíos. Es mucho más probable que el Maguen David estuviera extendido por todo el judaísmo debido a la influencia de la Cabala, la rama mística del judaísmo. La Cabala, que en hebreo significa el camino de la tradición, usa extensamente el Maguen David. Incluso el símbolo principal de la Cabala ordena los 10 sefirot, esfera de la influencia dentro de una estrella de David. Entonces, ¿cómo sucedió que un amuleto judío, que era amuleto, podían tener amuletos? No. Vino a representar al sionismo, al Estado de Israel y a todo el judaísmo. Nadie lo sabe realmente. Lo que sí sabemos es que el símbolo es de origen semítico y se utiliza no solo en la sinagoga, sino también en los motivos que adornan las mezquitas islámicas hasta nuestros días. Qué sorprendente fue encontrar las muchas estrellas de David entre las formas geométricas que bordeaban las paredes interiores de la cúpula de la roca en Jerusalén. Los musulmanes también lo llaman el sello de Salomón, hijo del rey David, que según la tradición islámica fue un gran rey, un profeta y un gobernante justo y sabio de la nación judía. Permiso. En el 1990, Ludwig Schneider, fundador y redactor jefe de Israel Today, presentó un monje una colección de artefactos recuperados de una cueva en el monte de Sión que llevaba un símbolo desconocido hasta entonces. Una menora arriba, un pez abajo y la estrella de David. Schneider estaba seguro de que se trataba de un símbolo de la primera iglesia judía cristiana. La menorá representa la presencia de Dios en el templo. Y el pez es un símbolo muy temprano de Jesús, después de la palabra griega Ixus, que es pez, que fue usada como abreviatura secreta, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Redentor. El Maguen David en el medio significa que Israel los conecta. Algunos expertos datan el símbolo judeocristiano en el año 135. ¿Deberían los cristianos y los judíos usar la estrella de David en sus lugares de culto en su casa? Para aquellos que creen en la Biblia, es claramente incorrecto usar un símbolo o signo como un amuleto de suerte. Por otro lado, sin embargo, debemos reconocer el rico simbolismo de la estrella de David como el emblema oficial del pueblo judío. En los tiempos, fíjate que dicotomía hay aquí, ¿no? En los tiempos modernos, este símbolo se utilizó para identificar a millones de judíos que fueron desterrados por el régimen nazi a las cámaras de gas. En todo el mundo, la estrella de David es el símbolo más conocido que expresa "yo soy judío" y confirma nuestro compromiso judío y no judío con el pueblo judío y el Estado de Israel. Vamos ahora, esto fue lo que yo leí. Un reportaje muy interesante, muy informativo. Usted puede hacer su asignación y mirar un montón de reportajes donde le va a tratar de enseñar que sí es parte de la Biblia. Pero yo los he leído y realmente no convencen que es parte de la Biblia. La realidad es, ahora yo hablando, que la Biblia sí nos dice de dónde vino la estrella. Porque Israel no debería tener imágenes de ningún tipo. Y eso lo estableció Dios en su pacto. Y de hecho, esta estrella de 6 puntas se usa en la brujería, en la hechicería, en el Islam, en la astrología, en las religiones hindúas. ¿Son cuántas cosas hay? Y hay evidencia que ya se usaba en el tiempo de Nimrod. El fundador de Babilonia. El que se puso contra Dios. ¡Wow! Entonces, ¿de dónde sale?
Deja que la Biblia te hable y no las explicaciones de la gente. Eso se encuentra en Amós 5, 25 y 26. Mira cómo Dios le reclama al pueblo de Israel. ¿Se acuerda? Leímos que el pueblo de Israel con sus hechicerías seguía influenciando el pueblo. Aquí está. Me ofreceréis sacrificios y ofrendas en el desierto. Perdón, dice, me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. ¿Me excusa? Gracias. Sí que tiene un tiempo ahora para que beba un agua. Oiga bien, Dios le está reclamando a Israel que no le ofrecieron sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, sino que, versículo 26, llevabas el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium. Pero yo creía que llevaban el tabernáculo de Israel. Porque aunque ellos llevaban el tabernáculo de Israel físicamente, lo que tenían en el corazón no era el tabernáculo de Israel, era el tabernáculo de Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Ahí está la estrella. Eso tiene que ver con idolatría. Es que, ¿de dónde sale Israel? Del desierto. Cuando está a través del desierto, de Egipto. Una nación sumamente pagana y politeísta. Vamos a ver entonces que no solamente el Antiguo Testamento nos lo dice, ahora Esteban le va a reclamar esto a el pueblo de Israel. Y esto es importante, porque dijimos que cuando Jesús viene, va a hablar. Y dice, toda la sangre va a ser sobre ustedes, y lo vimos en Apocalipsis, toda la sangre sobre ellos. Y es lo mismo que va a hacer Esteban. Mira qué interesante, Hechos 7:38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió las palabras de vida que darnos. Moisés recibe la palabra, la ley, el diseño del tabernáculo. Pero mira qué interesante, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Ahora mencionamos, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, lleváis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que hiciste para adorarla, y os transportaré pues más allá de Babilonia. Eso quiere decir que todo esto ya tenía raíz en Babilonia. No en balde Dios le llama Babilonia la Grande. No podemos entonces, porque ahora voy a concluir, captar el mensaje de Apocalipsis si no reconocemos su carácter central
como un documento de pacto, como un documento legal. Y eso es lo que ahora Dios se le demanda en Apocalipsis. Ustedes violaron mi pacto. Esa es la fornicación. Ese es el adulterio. Eso es convertirse en ramera. Porque se fueron tras otros dioses, tras otras leyes, tras otras maneras de pensar. ¿Y desde cuándo lo habían hecho? ¿Desde cuándo? Desde que salieron de Egipto. Desde que salieron. Y mientras ustedes nos enseñaron que ahí van ellos con el tabernáculo y qué lindo y qué glorioso, eso era físico por fuera, pero el corazón estaba lejos de Dios. Adúlteros y fornicarios. Porque estaba en su Dios Renfán. Y por eso llevaban la estrella de vuestro Dios Renfán. Así que cuando usted ve ahora la estrella de Israel o la estrella de David, por favor, no use ese término. No lo use. Porque David nunca la tuvo. Y al más que se le puede achacar es a su hijo Salomón. Y usted sabe que Salomón fue totalmente fornicador, adúltero. No solamente hablando físicamente con mujeres, sino también con Dios. Aceptando todas las demás religiones. Así que quiero terminar. Entonces, a ver cómo cerramos aquí. Porque vamos a terminar aquí con 3 versículos que ya los hemos tocado, pero ahora yo quiero que usted lo vea paralelo. Ezequiel 16:39 dice: y te entregaré en mano de ellos, destruirán tus lugares altos, derribarán tus altares, despojarán tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta. En otras palabras, la van a dejar desolada. Ahora viene Cristo a escena y eso es lo que le va a decir. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. ¿Por qué? ¿Por qué desoladora? Porque lo iban a dejar desolado, desnudo, descubierto. Porque ese es el juicio sobre la gran jamera, la gran ciudad, la mujer en el desierto sentada sobre la bestia. ¿Por qué yo lo sé? Porque Apocalipsis 18, 6 al 8 lo confirma y dice: dadle a ella como ella os ha dado, y pagarle según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Porque ella seguía haciendo eso, pero todavía decía que estaba casada. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Jerusalén había fornicado vez tras vez con las naciones paganas, pero en el año 70, estas naciones, estos novios, como lo leímos, que los amantes se iban a volver para destruirla, se vuelven contra ella y la destruyen. Y acuérdate, se le iba a dar juicio de adúltera, ¿no? Mira qué interesante. Levítico, acuérdese, iba a ser pasada por fuego, lo leímos, ¿verdad? Y será quemada con fuego. Ese es el juicio de adúltera. Vamos a leerlo. Levítico 21:9, porque era una nación de reyes y sacerdotes. Dice: y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Así que Dios
iba a usar, según toda la profecía afirma en el Antiguo Testamento, que sus amantes la iban a destruir y que iba a ser quemada por fuego. Apocalipsis también lo dice. Y ahora entendemos que ese es el juicio de una familia sacerdotal, de una hija sacerdotal, ser quemada por fuego. Así que terminamos este capítulo con el último versículo. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí es donde tenemos el problema para decirte que no es Israel, porque Israel no reinó sobre los pueblos de la tierra, pero la Iglesia Católica sí. La realidad es que este versículo pues ha confundido a muchos intérpretes. Aunque todas las demás señales apuntan a Israel como la gran ramera, por causa de este versículo dice, ahí está. Esa es la prueba contundente que no fue Israel. Israel no reinó sobre los reyes de la tierra. Bueno, número 1. Ya vimos que fornicó con los reyes de la tierra y los sometió a su embriaguez. Pero tenemos que entender que Apocalipsis no es un libro de política, es un libro de pacto. Y Jerusalén sí reinó sobre las naciones, porque lo leímos al principio, donde lo había escogido, no porque era numerosa, porque era la más insignificante, pero la puso para estar sobre las demás naciones. Porque iba a reinar, era una nación de reyes y sacerdotes. ¿Cómo? De una manera espiritual, porque iba a ser lo que iban a interceder por ellos. Iba a ser lo que Dios iba a bendecir a la nación a través de ellos. En cuestión de pacto sí estaba reinando sobre los reyes de la tierra. Y es algo que dejamos de apreciar porque nos enfocamos en reinar como lo vemos en el mundo y físicamente. Pero tienes que entender que Dios le dijo a ellos, ustedes serán un reino de reyes y sacerdotes. Y algo que vamos a establecer la semana que viene, entonces, para que vea cómo esto funcionaba. Mientras Israel fue fiel a Dios y ofrecía sacrificio a nombre de las naciones, el mundo estaba en paz. Cuando Israel rompía el pacto y se iba en contra de Dios a adulterar, el mundo quedaba envuelto en confusión. Porque Israel es una nación apóstata, ramera. Ahora Dios, cuando cancela el pacto y se divorcia de ella, para casarse ahora con la esposa, con la nueva Israel, con el Israel de Dios. Oiga bien, ahora envía a los apóstoles con una predicación al pueblo de Israel. A los que están bajo esclavitud, a los que están bajo su hechicería, a los que están bajo el antiguo pacto. ¿Y qué le dice? Apocalipsis 18:44. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. En un momento dado, Dios se acordó en su clamor de la promesa a sus padres. Ahora dice, salgan a los judíos, salgan de ahí, tienen que salir. ¿Por qué? Porque ahora Dios se ha acordado de sus maldades y viene juicio de ellos. Y los que oyeron esta palabra de salir de ahí, ninguno murió cuando vino el juicio contra Israel. Así que, próximo miércoles vamos a seguir profundizando sobre esto. Y va a entender entonces no solamente cómo, aunque ya lo entendió, espero que entienda que la gran ramera no es la Iglesia Católica, es Israel. De igual manera, que podamos hablar quiénes son esos 144,000, que tanto problema tenemos en la interpretación de ellos. Así que el próximo miércoles los espero para seguir. Y créeme, tenía algo que quería hablar y lo dejo así, porque entonces lo hablo también el próximo miércoles. Porque una de las acusaciones que siempre vienen es, entonces
tú estás a favor de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Ahí dice claramente, eso describe la Iglesia Católica y ahora tú no lo quieres creer. No, claramente no describe a la Iglesia Católica, claramente describe a Israel y lo hemos visto a través del Antiguo Testamento, las palabras de Cristo y el libro de Apocalipsis y el Nuevo Testamento también. Pero no estamos a favor de la Iglesia Católica, pero tampoco podemos condenar a todos los que están dentro de la Iglesia Católica. Como no podemos decir que todos los que están en mi congregación, en la congregación de los pentecostales, de los bautistas y de los metodistas, que son todos salvos. O que están todos perdidos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que trata con las vidas individual. Y la salvación viene de Jehová y Él salvará a quien quiera. Y hará lo posible e imposible, porque no hay nada imposible para Dios, para traerte a Él. Así que yo creo esto, pero vamos a comenzar hablando sobre esto, porque hay una confusión entonces en que la Iglesia Católica fue la que diseñó esta enseñanza para sacarse la acusación sobre ellos. Y vamos a ver que no es así, aunque es un tipo de ramera, pero no es la madre de la ramera, porque esa fue Israel. Así que muchas gracias, espero que hoy haya sido bendecido.